revelado, el momento transformador en la boda de mi hijo que cambió todo en un instante conmovedor. La música sonaba con fuerza, mientras los colores vibrantes de las flores adornaban cada rincón del salón. Era el día de la boda de Alejandro. Manuel, un humilde padre de familia, sentía que su corazón estallaría de orgullo. Después de años de esfuerzo y dedicación en el campo, había llegado este momento tan esperado. Para él, la boda no solo era un festín, sino el resultado tangible de su amor y sacrificio. Allí estaban todos, amigos, parientes, vecinos. La alegría flotaba en el aire como el aroma de los platillos típicos que su comunidad había traído para celebrar. Pero entre risas y bailes, Manuel sentía un nudo en el estómago. Recordaba los días difíciles, cuando la renta parecía un sueño lejano y la comida escaseaba en casa. Su mente viajaba a los momentos en que el sol ardía y el sudor empapaba su frente en los campos, mientras sus hijos jugaban bajo la sombra de un árbol. Pero a pesar de todo el sufrimiento, siempre habían mantenido la dignidad. El abuelo José, el corazón de la familia, se movía entre los invitados, sonriendo con ese brillo en los ojos que solo un hombre de 75 años podía tener. Con su voz cálida y sabia, contaba historias de tiempos pasados, recordando la importancia del amor familiar en tiempos difíciles. «Es un día especial», exclamó, levantando su copa para el brindis. Justo cuando todos se disponían a celebrar el amor, la atmósfera cambió en un instante. Un antiguo rival de Manuel, conocido por su arrogancia, irrumpió en la sala. Su risa burlona retumbó como un eco profundo mientras lanzaba comentarios despectivos. «¿Y tú, Manuel? ¿Sigues jugando en la tierra como un campesino? ¡Qué patético!». Un silencio incómodo atravesó la multitud. La alegría se transformó en murmullos nerviosos, como si el aire se hubiera vuelto denso. Manuel sintió que la rabia y la tristeza lo invadían. ¿Cómo podía atreverse a humillarles en su día más especial? Manuel respiró hondo, recordando por qué estaba allí. No era solo por él, era por su hijo, por su familia. Fue entonces cuando su abuelo se puso de pie con una firmeza que sorprendió a todos. Su voz, clara y potente, resonó entre los murmullos. Comenzó a narrar la historia de sus antepasados, aquellos que llegaron buscando un futuro mejor. Habló de la lucha, del amor y de la unión que siempre les había mantenido en pie. «No importa lo que digan, la verdadera riqueza está en el amor que compartimos», afirmó, y con cada palabra, las miradas se centraron en él. La risa burlona del rival se apagó rápidamente, porque el legado de amor y dignidad que representaba Manuel y su abuelo era más grande que cualquier desprecio. En ese momento, la comunidad se unió, y la tensión dio paso a una reflexión profunda. Sin embargo, justo en el clímax de la ceremonia, la pregunta flotaba en el aire, dejando a todos expectantes. ¿Logrará Manuel superar este obstáculo y reafirmar su dignidad, o se verá atrapado en el rencor de un desprecio que amenaza con oscurecer su día? La vida siempre tiene sorpresas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero la celebración apenas empezaba. La historia de Manuel y su familia apenas estaba comenzando a escribir su legado. ¿Qué vendrá después? El silencio en la sala se volvió palpable. El rostro de Manuel ardía con las llamas del desdén mientras los murmullos de la comunidad se convertían en un suave zumbido, un recordatorio de que no estaban solos. Su abuelo, siempre tan sereno, había logrado calmar las aguas turbulentas con su poderosa voz. Pero Manuel sabía que debía actuar si quería mantener la dignidad que tanto valoraba. El rival de Manuel, aún con el aire de superioridad en su rostro, comenzó a buscar apoyo en algunos de los invitados que, aunque visiblemente incomodados, no se atrevían a cruzar la línea entre la celebración y el conflicto. La tensión era evidente. Sin embargo, Manuel sintió que el mensaje de su abuelo resonaba dentro de él, empujándolo a tomar una decisión. Se incorporó lentamente, con cada paso sintiendo el peso de las miradas, pero también el calor del amor de su familia y amigos. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia el anciano que había provocado la discordia. Al llegar frente a él, los murmullos se extinguieron como cerillas apagadas por el viento.
Te agradezco por recordarme que siempre habrá quienes deseen minimizar nuestros esfuerzos, dijo Manuel con voz firme, sin gritar, pero con una claridad que cortaba como un cuchillo. Pero lo que tú no entiendes, amigo mío, es que los verdaderos logros vienen de mantener la cabeza en alto, de hacer frente a la adversidad y de celebrar el amor que nos une como comunidad. Las palabras de Manuel resonaron en el salón como un eco lejano, y se sintió un cambio en el ambiente. Aquellos que estaban cerca comenzaron a aplaudir, a levantarse en apoyo a su valentía, y la actitud burlesca del rival comenzó a desvanecerse. La unión sentida entre los asistentes les recordaba que no estaban allí para permitir que la negatividad opacara un día tan hermoso. Con una sonrisa renovada, Manuel se volvió para enfrentar a su hijo Alejandro, quien estaba en el centro del salón, mirando con ojos brillantes, mientras la esposa de Alejandro, Clara, le sostenía la mano fuertemente, intentando contener las lágrimas. Hoy es un día de amor, de unión, y aunque algunos intenten mancharlo, nosotros elegimos no dejar que eso suceda, continuó Manuel. Hoy, celebramos lo que realmente importa. El abuelo, agradecido, sintió que su pecho se llenaba de orgullo. La comunidad había renacido en ese instante, unida como una sola familia. Esa noche, el amor era más fuerte que los rencores y las viejas rivalidades. Manuel, sintiendo el apoyo de su gente, levantó su copa en un brindis, que ahora se sentía incluso más emocionante. Por la familia, que siempre nos unirá, y por el amor que nos fortalece. Las copas chocaron, y un rugido de aplausos resonó en todo el salón, llenando la sala de energía positiva y renovada. Mientras la música volvía a sonar, la celebración continuó, pero con un nuevo aire. Los bailes eran más alegres, las risas más auténticas. A pesar de la pequeña batalla enfrentada, la fiesta había regresado a su caudal de amor y diversión. Sin embargo, una sombra persistía en la mente de Manuel. Era un recordatorio de que la vida siempre estaba llena de sorpresas inesperadas. Al caer la noche, mientras las luces parpadeaban y los invitados seguían disfrutando, Manuel divisó a su rival retirándose, con una expresión que no era de derrota, sino de algo más inquietante. Una chispa de preocupación se encendió en su pecho. ¿Había realmente terminado aquel encontronazo o simplemente era el comienzo de una nueva batalla en el camino de su familia? A pesar de la celebración que aún estallaba en colores alrededor de él, Manuel sabía que la calma puede ser solo una fachada. En el fondo, un temor latente le decía que este sería solo el primer capítulo de una historia más complicada que apenas comenzaba a desenvolverse. ¿Qué sorpresas le depararía el destino y qué pruebas de amor y unidad más debería enfrentar su familia? La música vibrante llenaba el aire, mientras Manuel intentaba dejar atrás las inquietudes que todavía resonaban en su mente. La comunidad había encontrado su ritmo, pero él no podía sacudirse la sensación de inminente confrontación. Después de todo, su rival no era solo otro rostro en la comunidad, era un hombre que había tenido viejas disputas con su familia, conflictos pasados que parecían nunca cerrar del todo. Mientras observaba a su alrededor, los rostros de sus amigos y familiares lo rodeaban con sonrisas, alegría y esperanza. Alejandro, su hijo, había crecido tanto en los últimos años. La forma en que lo miraba, como un faro de orgullo, le recordaba que todo lo que había hecho valía la pena. Pero también sabía que las tensiones no desaparecerían sin resolverlas. «Bailamos, papá», gritó Alejandro, arrastrándolo hacia la pista. Clara lo siguió, su risa resonando en el aire. Manuel se dejó llevar, sintiendo como el ritmo de la música lo envolvía. Pero las notas alegres pronto se mezclaron con sus preocupaciones. Cada giro en la pista le parecía una distracción momentánea de un problema que aún lo acechaba. Todos estaban felices, pero en el fondo, él sentía que el conflicto no solo venía de aquel anciano rival. Jabones en sus propias entrañas le decían que la salida de su rival era solo el primer movimiento de una estrategia que no lograba comprender del todo. Clara se acercó a él, su rostro iluminado por el suave resplandor de las luces. «¿Estás bien?», le preguntó, su voz llena de preocupación. Manuel tomó aire, intentando reflejar la tranquilidad que su esposa buscaba. «Sí, amor. Solo pensando en el mañana», respondió. «El clima en esta comunidad puede cambiar rápidamente, y a veces me siento inseguro». Clara completó, y él asintió. Ella sonrió, colocándole una mano cálida en el brazo. «No te preocupes. Estamos juntos en esto. Y lo lograremos, es solo una celebración de amor, ¿no?» Justo en ese instante, el abuelo de Manuel se acercó, con una mirada que decía mucho más de lo que sus palabras pudieran transmitir. «Hijo, los desafíos son parte de la vida.
Pero siempre recuerda que lo que construimos hoy, con amor y unidad, es muy fuerte. No dejes que antiguos rencores lo destruyan. Lo sé, abuelo, pero... Manuel intentó explicar su incertidumbre, pero el anciano lo interrumpió. Siempre tienes una elección, Manuel. La reacción que tengas ante los adversarios puede definir tu camino. No permitas que la negatividad de otros afecte tu enfoque. Las palabras resonaron en la mente de Manuel. El desafío no había terminado. Tenía que ser prudente, pero también debía mantenerse erguido. La cena continuó, y Manuel, sintiéndose algo más ligero, propuso un juego que solía hacer de niño, un rompecabezas de preguntas y respuestas sobre la familia. Mientras todos jugaban, compartiendo risas, la atmósfera se llenó de recuerdos y anécdotas entrañables. Sin embargo, algo atrapó la atención de Manuel. Su rival estaba de regreso, ahora en la entrada del salón, observando. Su mirada lo atravesó como dardos, cargada de una mezcla de frustración y frialdad. Manuel sintió como su corazón se aceleraba. ¿Tendría el valor de enfrentarlo de nuevo? ¿Sería el dolor de su mirada suficiente para romper su resolución? La celebración a su alrededor se tornó borrosa. El ruido se desvanecía mientras su rival daba pasos lentos hacia la mesa, convirtiendo la alegría de la noche en un tenso silencio. Parece que este encuentro no ha terminado, murmuró Manuel, apretando la mano de Clara con fuerza. La incertidumbre latía en su pecho, un recordatorio de que el futuro aún estaba por descubrirse. ¿Iba a ser esta la noche que definiría el rumbo de su familia? El aire estaba electrificado, y la verdadera batalla apenas comenzaba. La lucha por la unidad y la dignidad de su hogar se presentaba en forma de desafío. Manuel se preparó. Había que enfrentar y no retroceder. Los pasos del rival resonaban en la sala, un tamborileo que hacía eco en el pecho de Manuel. Cada avance hacia la mesa era como el golpe de un martillo contra el hierro, resonante y contundente. La música había cesado de sonar en su mente, y todo se volvió un murmullo distante. Clérigos del pasado parecían tomar forma en las sombras, susurros que chillaban advertencias que nadie más escuchaba. ¿Quién es él?, murmuró Alejandro, su voz un hilo en medio de la tensión. Clara mantuvo su mano apretada cerca del corazón de su esposo, como si fuera la única ancla en un mar agitado. El rival se detuvo frente a ellos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Manuel, viejo amigo, dijo, con un tono de burla que lo irritó de inmediato. He venido a celebrar contigo en este hermoso día. ¿Sabías que las viejas rencillas no deben interponerse entre la familia y la felicidad, verdad? Las palabras ardieron en la garganta de Manuel. Claro que sabía, pero las intenciones no siempre coincidían con la retórica. La mirada desafiante del hombre pesaba sobre él como una nube oscura. No estamos aquí para eso, respondió Manuel, tratando de mantener la calma. No. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Me parece que la oportunidad para demostrar lo que vales ha llegado, replicó su rival, escupiendo cada palabra como si fueran flechas. Alejandro se tensó a su lado, su juventud intacta aún ante una tormenta que amenazaba con desatarse. Manuel tomó aire y se giró hacia su hijo, buscando en su mirada un poco de fortaleza. Lo encontró. Esto es nuestra celebración. No dejaré que nadie lo arruine, pensó, sintiendo que la voz de su abuelo resonaba en su interior. ¿Vas a dejar que un viejo cuento se interponga en el camino de lo que hemos construido? Le susurró Clara con confianza. El rival lo interrumpió. He venido a recordar, Manuel. A recordar que los secretos nunca son realmente secretos, dijo, dibujando una sombra de incertidumbre en el rostro de Manuel. Te convendría tener cuidado, viejo amigo. Un temblor crujió en el aire, un amanecer de sombras pugnando por irrumpir. Las demás mesas giraban sus cabezas, murmurando con incómoda curiosidad. ¿Qué ocurría entre esos hombres? Nadie está más interesado en los secretos que yo. Pero esta es una celebración, no un tribunal de viejas cuentas. Manuel se obligó a contestar con firmeza. El desafío en su voz se alzó, empujando al rival hacia atrás en el espacio que ambos compartían. Entonces dejemos que celebres, pero no olvides que los secretos tienen una forma de salir a la luz en el momento menos esperado, dijo la figura sombría antes de girar sobre sus talones y alejarse. La tensión se mantuvo, aún vibrando en el aire como cuerdas tensadas. La música, el baile, la risa, todo intentaba regresar, pero algo había cambiado. Clara se acercó más a Manuel, con el aliento entrecortado. ¿Qué quiso decir con eso?, le preguntó,
sus ojos llenos de una especie de energía nerviosa. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de su adversario reverberaban en su mente. No lo sé, pero debemos estar listos. Con cada palabra, un peso más de preocupación se añadía al ya resbaladizo camino hacia su futuro. Se sentía como si una sombra oscura se cierne sobre el día que debía ser de luz. Manuel miró hacia donde el rival se había ido, su figura fundiéndose con la multitud de la celebración. Cada giro y cada carcajada a su alrededor se sentían vacíos, porque sabía que algo se había cambiado en el ambiente. Las viejas heridas nunca sanan del todo, especialmente cuando hay secretos por descubrir. Queda por ver quién se atreve a enfrentar lo que está oculto, pensó Manuel, y mientras miraba a su familia, al amor y la celebración que lo rodeaban, llegó a una conclusión: debía actuar. Tenía que desenterrar lo que había sido enterrado, proteger a los suyos a como diera lugar. La noche aún conservaba un aroma a celebración, pero Manuel se dio cuenta de que el verdadero festín estaba por comenzar. ¿Qué secretos saldrían a la luz y cuáles serían sus consecuencias? El desafío no era solo con su viejo rival, sino con los fantasmas que acechaban en el rincón oscuro de su historia familiar. La verdadera batalla por el futuro comenzaría en su propio hogar. ¿Podría Manuel reunir la fortaleza necesaria para enfrentarlos, o esta vez serían ellos quienes ganarían la contienda? La música era ahora un eco lejano, un susurro que apenas llegaba a los oídos de Manuel. Con cada risa que se levantaba a su alrededor, él sentía como si estuviera atrapado en una burbuja de tensión. Su mente corría en mil direcciones mientras observaba a sus invitados, cada uno sumido en la alegría de la celebración, ajenos a la sombra que amenazaba con descender sobre ellos. «Hey, ¿qué pasa, papá?», preguntó Alejandro, con un brillo de preocupación en sus ojos. Manuel vio la inocencia de su hijo y sintió un golpe de tristeza. ¿Cómo podía protegerlo de lo que se acercaba? Sin embargo, no podía dejar que su angustia arruinara el día. «Todo está bien, hijo. Solo necesito un momento», respondió, su voz más calmada de lo que realmente se sentía. Se alejó de la mesa, buscando un rincón apartado donde pudiera recuperar el aliento. La lucha interna ardía en su pecho. Las palabras del rival recordaban viejas heridas, y cada eco de las mismas repetía una verdad que nunca quiso enfrentar. Se sentó en un banquillo vacío, la vista fija en un grupo que bailaba, pero sus pensamientos estaban lejos de la celebración. ¿Qué hacía falta para mantenerlos a salvo? De repente, escuchó un murmullo cerca de él. Era Clara, su compañera de toda la vida, acercándose con pasos cautelosos. «Manuel, no te alejes, todos te están buscando». «Vamos a disfrutar», le dijo, pero en su voz había un destello de comprensión, como si ella también sintiera una presión que la mantenía en vilo. «No puedo, Clara. Ese hombre ha revivido cosas que pensaba olvidadas. Viene por nosotros, por lo que somos. Debo enfrentar esto, por ti, por Alejandro», confesó, sintiendo el nudo en su garganta. Clara se sentó a su lado, sosteniéndole la mano con fuerza, como intentando infundirle valor. «¿Y si no tienes que hacerlo solo? Somos un equipo, tú y yo. No permitas que el miedo apague esta celebración». Las palabras de Clara fueron un bálsamo que suavizó un poco su angustia. «Tienes razón. Pero, ¿qué tipo de celebración es esta si hay algo oscuro aguardando en las sombras? Una que debemos enfrentar juntos. Siempre unidos», dijo Clara, y en sus ojos brillaba un destello de determinación. «Empecemos por el principio. Hablemos con tu madre, quizás ella sepa más de estos secretos. Juntos podemos desenterrar la realidad». Manuel asintió, decidido. «Sí, eso haré». Se levantó, sintiendo que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Mientras caminaban de vuelta hacia el centro de la fiesta, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Manuel». Era su madre, su rostro iluminado por la emoción. Pero detrás de ella, algo en su expresión cambió. «Necesitamos hablar sobre lo que ocurrió hace años». El corazón de Manuel se detuvo un instante. Esa frase lo llenó de temor y ansiedad. «¿Qué tienes que decirme, mamá?». Ella miró a Clara, luego a Alejandro, que se acercaba entre la muchedumbre. «No quiero que esto arruine su boda. Pero hay cosas que debo confesarte». «¿Secretos que necesitan salir a la luz?». Las palabras cayeron pesadas como un golpe de tambor. Manuel sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La música se tornaba un murmullo distante otra vez mientras el caos de su mente trataba de recomponerse. «¿Qué secretos, mamá?», preguntó,
sintiendo el pulso de la incertidumbre latir en sus venas. Algunas verdades sobre tu padre y un pasado que no puedo olvidar. Era un momento delicado, un giro que podría cambiarlo todo. Mientras el ruido de la celebración continuaba, Manuel sintió que la última pieza del rompecabezas estaba a punto de caer en su lugar. Y con ello, la revelación que podría cambiar la vida de todos. ¿Sería este el principio del fin de sus antiguas rencillas o el inicio de una batalla aún más profunda? La mirada de Manuel se endureció. Las palabras de su madre eran como un eco que retumbaba en su mente, llenándolo de confusión y un profundo anhelo de respuestas. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, los colores y las luces parecían desvanecerse. Clara, a su lado, tensó su mano, buscando conectar con él en medio de la tormenta de emociones. ¿Qué quieres decir con el pasado que no puedes olvidar? Manuel preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Quería saberlo todo, pero una parte de él temía lo que descubriría. Su madre tomó una respiración profunda, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pesaran toneladas. Miró a su hijo a los ojos, buscando la manera de suavizar lo inevitable. Tu padre bueno, había cosas sobre el que nunca te conté, secretos que llevaron a que nuestras vidas se separaran de una manera que nunca imaginaste. Un murmullo surcó la fiesta, mientras Alejandro, ajeno a la gravedad de la conversación, se unía a ellos con una sonrisa. Manuel sintió un retortijón en el estómago, debía proteger a su hijo de la verdad que sabía que se acercaba. Clara le hizo un gesto para que mantuviera la calma. Ella había sido su ancla, y sabía que, sin importar lo que se revelara, debían permanecer fuertes juntos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Manuel insistió, su voz elevándose ligeramente. ¿Cuánto más puede haber en juego que no se pueda decir aquí y ahora? Porque temía que nunca entenderías. Y lo que es más, creí que era un dolor que no necesitabas cargar, respondió su madre, alternativamente triste y frágil. El hombre con el que has estado en conflicto, Manuel, es parte de esa historia. La confusión comenzó a mezclarse con el miedo al futuro. Su mente trataba de juntar las piezas. ¿Qué historia? ¿Qué relación tiene con mi padre? Él es el hermano de tu padre, susurró su madre, mientras la revelación caía como un rayo en la tarde soleada. Y hace años, nuestra familia se dividió por un error que ninguno de nosotros quiso enfrentar. El aire se tornó denso, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de girar. Manuel sintió que todos sus recuerdos, sus rencores y la lucha constante con su rival, parecían ahora parte de un contexto mucho más amplio y doloroso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? La angustia se reflejaba en su rostro, mientras su madre buscaba las palabras adecuadas. Porque al hacerlo levantábamos viejas rencillas que creía enterradas, que son como garras invisibles entre los que deben ser familia. Quería protegerte de esa carga, respondió ella, su voz quebrada por la emoción. Clara intervino. Quizás ahora es el momento de cambiar eso. El pasado no tiene por qué dominar sus vidas actuales. Podemos tomar control, comenzando hoy. La determinación en su tono era inconfundible, como un faro en la oscuridad. Manuel respiró hondo. A su alrededor, las risas continuaban, los bailes se sucedían, pero el peso de la historia de su familia lo presionaba como una playera empapada en agua fría. Su madre, sus errores, la historia que parecía no terminar nunca, iteró en su pecho una lucha entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de sanar. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó finalmente, su voz sólida, a pesar del caos interno. Hablar con él. Hay que enfrentarlo, no podemos dejar que el miedo nos siga dictando cómo vivir. Hoy es un nuevo comienzo, dijo su madre, con una luz titilante en sus ojos, una chispa de esperanza que Manuel no había visto en años. La decisión estaba sobre la mesa, y la gravedad de lo que venía era palpable. Un camino lleno de incertidumbre, pero también de potencial sanador. Alejandro miraba a su padre, intrigado, mientras Clara lo apoyaba con una mirada que decía, vamos, juntos. Manuel sintió que la perspectiva de la revelación estaba cerca, pero en su corazón resonaba una pregunta insidiosa. ¿Serían capaces de superar la sombra de las decisiones pasadas, o sería ese el inicio de una batalla que nunca esperaron? La música seguía. La luz seguía. Y Manuel, entre el miedo y la esperanza, se preparó para dar el siguiente paso. ¿Sería un paso hacia la redención o a una nueva oscuridad? La nebulosa de la fiesta seguía pulsando con música y risas, pero para Manuel, ese ruido se desvanecía poco a poco, dejando solo el eco de su propia ansiedad.
El instante en que su madre había revelado la conexión con su adversario, su tío, resonaba en su mente, como el retumbar de un tambor en la lejanía. Clara, a su lado, apretaba su mano con una mezcla de aliento y desesperación. «¿Deberíamos hacerlo ahora?», preguntó él, sintiendo la presión del tiempo. Las luces titilantes iluminaban su rostro, y en su interior, todo parecía retumbar contra la incertidumbre. «Cada segundo que pasa se siente como una eternidad», dijo Clara. «No podemos dejar que esto se interponga más entre ustedes. Es hora de cerrar viejas heridas». Manuel asintió, la determinación comenzaba a brotar en su pecho. Sin embargo, la confusión lo abrumaba. ¿Sería capaz de enfrentar a su tío? ¿Qué pasaría si la conversación se tornaba violenta, agitando sombras que parecían estar ya enterradas? Respiró hondo, luchando contra un torrente de emociones. Finalmente, atravesaron la multitud y se acercaron a la mesa donde Alejandro conversaba animadamente con sus primos. Era justo en ese momento que sus ojos se encontraron con los de un hombre fuerte y de mirada intensa, con el que tantos conflictos había tenido. Ahí estaba él, Gabriel. Manuel sintió que su piel se erizaba con la cercanía del germen del pasado. ¿Qué pasaría si este encuentro solo sirviera para avivar el fuego del odio? Se acercó lentamente, su corazón latiendo fuerte, mientras su madre lo seguía a paso decidido. Clara permanecía a su lado, como un faro de esperanza. «Gabriel», dijo Manuel, forzando una sonrisa que apenas ocultaba el tumulto interno. «Necesitamos hablar». La sonrisa de Gabriel se desvaneció al instante, su mirada cambiando de sorpresa a reserva. «¿De qué se trata?», inquirió, con un tono que indicaba que intuía la gravedad de la conversación. «Es sobre el pasado, sobre nuestros padres», empezó Manuel, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Las palabras le costaban salir, el peso de años de rencor y malentendido se colaba en su voz. A su alrededor, la fiesta seguía su curso, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro observaba, con ojos curiosos, sintiendo la tensión en el aire. Gabriel cruzó los brazos, mirándolo fijo. «¿De verdad crees que después de todo este tiempo, hay algo que se pueda decir para cambiar lo que pasó?» La pregunta le caló hondo a Manuel. «Quiero entender, Gabriel. Necesito entender por qué nuestra familia terminó así. ¿Qué fue lo que nos separó?» Los murmullos que emergían del fondo del salón fueron reemplazados por un silencio pesado. Se podía sentir la historia pugnando por salir a la luz, cada uno de sus recuerdos cruzando como sombras en sus rostros. «¿Entender? No sé si entiendas el daño que se ha causado», replicó Gabriel, su voz cargada de dolor. «Pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú también lo estás». Fue un momento de inflexión. Claridad mezclada con incertidumbre. Manuel dio un paso adelante. «Quiero enfrentar esto. Pero no solo por mí. Quiero que Alejandro no cargue con el peso de nuestras batallas». Gabriel pareció contemplar sus palabras, la chispa de esperanza iluminaba algo en su mirada. «Tal vez, solo tal vez. Pero todo debe empezar con una verdad que no ha sido dicha. La misma verdad que ha dividido a nuestras familias». Las palabras de Gabriel eran como un hilo que comenzaba a tejer la red de la reconciliación. Mientras la música se intensificaba en la fiesta, Manuel sintió que un nuevo camino se abría. «Entonces, hablemos», dijo, su voz firme, decidido a desafiar el silencio que los había atrapado durante tanto tiempo. Mientras las primeras palabras comenzaron a salir, un invitado en la fiesta accidentalmente derramó una copa de vino sobre la mesa, causando un revuelo. Miradas se intercambiaron entre los presentes, el ambiente se tornó incómodo. Pero Manuel estaba demasiado enfocado en la conversación crucial. Sin embargo, justo cuando Manuel se preparaba para profundizar en la verdad que había permanecido oculta por años, una mujer en la puerta del salón atrajo su atención. Era una figura familiar, su presencia interrumpió la conversación, y un grito ahogado recorrió la sala. «Mamá», exclamó Manuel, su corazón comenzando a latir de nuevo, temiendo lo que pudiera significar esa llegada inesperada. Las revelaciones lo habían llevado a un cruce, pero aquella mujer, ¿quién era y qué relación tenía con todo lo que estaba sucediendo? ¿Sería una nueva capa del misterio familiar, una verdad guardada durante demasiado tiempo? El ambiente vibraba con preguntas no dichas, mientras Manuel sentía que su vida estaba a punto de cambiar de dirección una vez más. Cuando Manuel giró su cabeza hacia la entrada, su corazón se detuvo un instante. La mujer que había interrumpido su vida era su madre, pero no era la madre que conocía. La figura frente a ellos no era solo su progenitora,
Era una representación de todo lo que había estado oculto. Una mezcla de temor y expectativa se apoderó de él. ¿Por qué está aquí?, pensó, mientras el murmullo en la sala crecía como un oleaje que acechaba. Su madre, luciendo desaliñada pero decidida, se abría camino entre los invitados, sus ojos buscando los de Manuel, llenos de una emoción que él nunca había visto en ella. Tras la sorpresa inicial, el silencio se tornó en un murmullo nervioso, las miradas atravesando la multitud como flechas. Gabriel, que en un momento había mostrado una apertura hacia la reconciliación, ahora parecía completamente abrumado. «Mamá, ¿qué haces aquí?», Manuel preguntó, sintiendo que su voz temblaba y la añoranza se mezclaba con la tensión del momento. «Tenía que venir. Lo siento. No podía dejar que esta reunión sucediera sin que tú supieras la verdad», dijo su madre, con una voz entrecortada que revelaba más angustia de la que quería admitir. Detrás de ella, algunos primos y amigos de la familia comenzaron a murmurar, pero nadie se atrevía a interrumpir. «¿Qué verdad?», insistió Manuel, su corazón latiendo desbocado. Si su madre estaba allí, si había algo que ella debía decir, sentía que podía ser un punto de no retorno. «Sobre tu padre y el motivo por el que nuestra familia se fracturó en 1000 pedazos», su madre pausó, como si la frase emitida tuviera más peso del que había anticipado. Gabriel, furioso, dio un paso al frente. «Es suficiente. No creo que este sea el momento ni el lugar para sacarnos más trapos sucios. Ya hemos tenido suficiente dolor». Sus palabras resonaron como un grito ahogado, una súplica y una advertencia al mismo tiempo. «No», Gabriel Manuel interrumpió. «Si hay algo más que debo saber, ahora es el momento. Estoy cansado de las sombras, de los secretos que solo nos lastiman más». Clara, a su lado, apretó su mano con fuerza, instándole a seguir. Los ojos de su madre se humedecieron, y Manuel pudo ver el reflejo de la agonía que había llevado sola durante tantos años. «Tu padre», empezó, mientras su voz temblaba. «Él no solo fue un hombre que peleó por lo que quería, fue víctima de una cadena de errores, de decisiones que nos marcaron a todos. Hay cosas que nunca te he contado porque deseaba protegerte». Las palabras de su madre lo golpearon como un torrente. «¿Protegerme de qué? ¿De la verdad?». La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho, el pasado reclamando su lugar en el presente. La fiesta, que había sido solo un fondo de risas y música, ahora se había transformado en un escenario de emociones crudas. Los murmullos provocados por la llegada de su madre habían dejado paso a un silencio expectante, cada mirada absorbida por la escena que se desarrollaba ante ellos. «Lo que pasó entre nuestras familias no es solo culpa de tu padre. Yo también estuve involucrada, y es tiempo de que tú, como el hombre que eres ahora, conozcas la realidad», confesó. Cada palabra caía pesada como una losa. De repente, el mundo de Manuel se volvió borroso. No podía creer lo que escuchaba. El caos de sus pensamientos se intensificó. ¿Estaba su madre dándolo todo por entendido, después de tantos años de silencio? ¿Qué verdad había estado escondiendo? La tensión en el aire era palpable y el tiempo parecía estar suspendido. Mientras su madre se preparaba para continuar, la chispa de una nueva revelación yacía en el horizonte. Era un conflicto familiar a punto de estallar, una verdad capaz de unir o destruir todo lo que quedaba. «Espera. Antes de seguir, hay algo que debo mostrarte». Y de su bolso, su madre sacó un viejo sobre amarillento que parecía haber sido olvidado en un rincón. Su mano temblaba cuando se lo entregó a Manuel. «Esto contiene lo que nunca te conté. Y podría cambiarlo todo». Los ojos de Manuel se encontraron con los de Gabriel, su grupo familiar. Al fondo, y su corazón se detuvo nuevamente. La revelación estaba a un paso de ser desvelada. ¿Qué contenía el sobre? ¿Sería la llave para abrir viejas heridas o el destello que pudiera destruir cualquier posibilidad de reconciliación? El aire se cargó de anticipación mientras Manuel miraba el objeto, sintiendo que estaba a punto de tocar el núcleo de sus raíces familiares. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? Manuel miró fijamente el sobre con sus manos temblando. La tinta borroneada y los pliegues del papel le daban un aspecto envejecido, como si llevara una vida entera guardando secretos. En un instante, todas las preguntas que había acumulado a lo largo de los años lo inundaron. ¿Qué había hecho su padre? ¿Por qué su madre se había mantenido al margen? Se sentía en un precipicio, listo para dar un salto sin saber si caería o volaría. Gabriel avanzó un paso, su expresión un torbellino de preocupación. «Manuel, ¿realmente piensas abrir eso aquí?
Tal vez no sea el momento adecuado, su advertencia flotaba en el aire, pero la voz de su madre se alzó sobre la tensión. Él tiene que saber, Gabriel. No podemos seguir escondiendo lo que nos ha atormentado. Este sobre contiene la verdad de nuestro pasado, y eso significa que también es parte de él. La desesperación en su madre era palpable, haciéndola más vulnerable. ¿Qué tan profunda es la verdad?, preguntó Manuel, todavía inmóvil, sintiendo el poder de las palabras de su madre como un consejo que había pasado mucho tiempo escondido bajo una capa de dolor. La sala quedó en silencio, como si todo el mundo respirara al unísono, aguardando la siguiente acción de Manuel. Con una nueva determinación, rompió el sello del sobre. El sonido pareció resonar más fuerte que los murmullos que aún circulaban entre los invitados. Desdobló el papel, la tinta antigua pareció brillar bajo las luces del lugar. Mientras sus ojos pasaban sobre las palabras cuidadosamente escritas, un torrente de emociones se apoderó de él. La revelación no solo hablaba de su padre, sino de una historia entrelazada con la de su madre, y la participación de otros miembros de la familia que habían sido silenciados por años. La traición, el arrepentimiento y un amor frágil destacaban en cada línea. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? La voz de Manuel se convirtió en un susurro quebrado. Pudo sentir como la mirada de su madre se llenaba de lágrimas. Había pasado tanto tiempo ocultando esta verdad que ahora parecía comportarse como un monstruo liberado de su prisión. Porque tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que esto arruinaría cualquier imagen que tuvieras de tu padre y de nuestra familia. Quería darte un recuerdo limpio, uno que no estuviera manchado por nuestro pasado. Las palabras de su madre eran sinceras y desgarradoras. Aquella mezcla de amor yudo con la presión de mantener secretos había dejado huellas más profundas que las que podía imaginar. Las emociones chocaban dentro de él, como tormentas que se cruzaban, llenándolo de frustración y compasión a la vez. Pero no puedo vivir con más mentiras, mamá. Es injusto para mí, para Gabriel, para todos. La ira brotaba de cada fibra de su ser, pero bajo esa ira pululaba un profundo anhelo de sanación, de verdad. Si hay algo que puede unirnos, debemos enfrentar esto juntos. No puedo luchar con la sombra de lo que somos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de su madre, evidenciando un dolor que había durado años. Lo sé, hijo. Pero cada día que pasaba, el miedo se apoderaba más de mí, y me quedé aquí, atrapada. Su voz se rompió y el aire se tornó espeso de tensión, pero antes de que Manuel pudiera responder, el pesado sonido de un cerradura girándose resonó en la puerta de la sala, interrumpiendo el tenso momento. Todos giraron la vista hacia la entrada nuevamente. Un hombre alto, desconocido, emergió de la sombra. Su presencia era tan inconfundible como su rostro. La fría mirada que dirigió a Manuel desató una ola de recuerdos no deseados. Había llegado, y con él, las respuestas que tal vez Manuel no estaba preparado para escuchar. Ha llegado el momento de la verdad. Y hay algo que necesitas saber sobre este sobre. Las palabras del nuevo visitante reverberaron en la sala, llenando el aire de una inquietante anticipación. Manuel sintió que el círculo se cerraba, cada segunda del reloj marcando el inicio de una nueva revelación. La familia, las sombras, y el peso de su pasado. Estaban a punto de cruzar un límite que cambiaría todo nuevamente. ¿Sería este hombre la clave para comprender lo que realmente había sucedido en su familia? Los murmullos de la celebración se desvanecieron por completo. La llegada del extraño hizo que la atmósfera se cargara de tensión. Manuel sintió que su corazón latía con fuerza, mientras las miradas de todos se centraban en el nuevo visitante. La familiaridad de su rostro le hizo sentir un escalofrío, como si lo conociera de toda la vida, aunque no podía recordar cuándo. ¿Quién eres?, preguntó Manuel, su voz resonando con determinación. Sabía que cada palabra contaría, que cada segundo traía consigo la posibilidad de un nuevo desenlace. Soy Nicolás, respondió el hombre, una chispa de serenidad en sus ojos. Vengo a hablarte sobre lo que has descubierto y sobre el legado de tu familia. Las palabras lo envolvieron. ¿Qué podía saber el que no supiera Manuel? ¿Qué legado?, replicó, sintiendo que la vehemencia de su voz se intensificaba. La curiosidad de la multitud crecía, y los murmullos empezaron a entrelazarse con la intriga. Nicolás tomó aire, como si se preparara para soltar un secreto guardado por generaciones. El sobre que tienes en tus manos contiene la verdad sobre la traición y la unión que definieron a tu familia. Recuerdos que tus padres jamás quisieron compartir, pero que son parte de tu historia. Manuel sintió una punzada en el pecho. ¿Estaba esperando esto?
¿Era realmente el momento de enfrentar el pasado? Sin embargo, bajo esa angustia, se impregnó de una nueva resolución. Si esto me va a ayudar a sanar, entonces hablemos. La verdad debe salir, dijo, dirigiendo su mirada a Gabriel, su madre, y luego a Clara y Alejandro, quienes lo sostenían en su lugar. Nicolás dio un paso al frente, y todos lo hicieron a su alrededor. La historia comenzó en un pueblo no muy diferente de este. Tu familia, Manuel, tiene raíces profundas, pero también espinas en el camino. Un acuerdo tácito de olvidar, pero que el tiempo ha hecho imposible. Sus ojos recorrieron el salón, donde los rostros reflejaban inquietud, empatía, y un deseo de comprensión. Tu padre fue forzado a hacer elecciones que provocaron la ruina de su vínculo con su hermano, tu tío Gabriel. Pero no fue solo un acto de maldad, fue una reacción a un daño previo que también dejó cicatrices en tu madre. Nicolás hizo una pausa, observando las caras de horror y sorpresa en los oyentes. Lo que les separó fue el resentimiento que creció en los corazones que más se amaban. Y, lo siento, Manuel, eso incluye a ti. Las palabras se dijeron con ira y nunca se dieron las oportunidades para la redención. Con cada revelación, el aire en la sala se tornaba más pesado. Manuel tomó una decisión, no permitiría que la historia dictara su futuro. Si tenemos esta verdad, ahora podemos cambiar el rumbo. El pasado no tiene que definirnos, dijo, su voz firme como nunca. ¿No es hora de sanarnos, de construir algo nuevo juntos? El amor que construye puentes tiene más poder que el odio que levanta muros, intervino su madre, sus ojos brillando con lágrimas de esperanza. Gabriel pareció moverse hacia adelante, su expresión más suave. Si esto es verdad, reloj de nuestros padres, entonces quizás sea nuestro momento. Tal vez el destino nos ha traído aquí para que no todos seamos oro frente a la historia. El murmullos de la comunidad se alzaron, resonando con determinación, como el crecimiento de un acorde vibrante. La sala, antes llena de tensiones, se había convertido en un espacio donde el amor y el perdón empezaban a renacer. Sí. Juntos podemos dejar atrás el dolor. Hoy es un nuevo comienzo, gritaron varios miembros de la familia, y las palabras de aliento comenzaron a fluir. La música se reanudó suavemente de fondo, resonando como un eco de la esperanza renaciente. La energía de la habitación se transformó, y Manuel vio como el rencor y el temor empezaban a desvanecerse. Su corazón latía rápido, ahora no de miedo, sino de emoción. Rodeado por el amor incondicional de su familia, su mirada se centró en Alejandro. Hoy es el día de la celebración, hijo. Hemos vivido en un ciclo de dolor, pero hoy cambiamos eso. Hoy elegimos un camino diferente. Ahora es nuestro momento, dijo, mientras abrazaba a su familia, alias, el círculo de vida se cerraba. Manuel sintió que el peso de las viejas historias se desvanecía mientras la comunidad se unía en reconocimiento de lo que significa el amor y la unidad. Fue a través de la valentía de enfrentar el pasado donde encontraron el camino hacia adelante. La música sonaba con fuerza, la diversión reclamaba su lugar, y las lágrimas que antes eran de tristeza, ahora fluían como un testamento de transformación y alegría. Celebremos nuestra unión, celebremos el amor, exclamó Manuel, levantando su copa. Y todos hicieron lo mismo, seguido de risas y bailes, dejando atrás la sombra que una vez los dividió. Hoy, la historia empezaba una vez más. Un viaje hacia la sanación, juntos, el legado de amor reformado en una celebración vibrante que resonaría por generaciones. No permitas que la historia de amor, sanación y transformación se quede solo aquí. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar este viaje de comunidad y amor. Comenta abajo tus sentimientos sobre este final y lo que significó para ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación tan inspiradora. Cada acción cuenta. Vamos juntos a seguir haciendo historia.